Vamos a seguir el panel de educación con la presentación de Andrés Carvajal, un comunicador social de la Universidad Javeriana. Carvajal ha dedicado la mayoría de su carrera profesional en la realización y dirección de largometrajes y documentales como La Pasión de Colombia en el 2003, Dios los junte, ellos se separan en el 2004, Los colombianos tal como son en el 2006, así como de trabajos audiovisuales de carácter institucional con el Ministerio de Educación y Cultura, como El Profe Edu en el 2012, un guión, y Don Quijote de la Láctea en el 2012 y el 2013, como productor. Carvajal se ha destacado por sus trabajos de sátira política y crítica al sector político colombiano, con El Reino de los Elefantes Blancos. Bienvenido, Andrés. ¿Se oye bien? Sí. ¿Se oye? Sí. Bueno, primero buenas tardes, muchas gracias a todos por venir, por interesarse en estos temas. Quiero felicitar a Colombian Academics, repito, Colombian Academics, tengan ese nombre en la cabeza porque seguro van a hacer cosas muy interesantes. Gracias Carla por la presentación. Solo te faltó una cosa, yo soy producto del sistema educativo colombiano y desde ahí es que les voy a hablar. Entonces yo escribí algo y lo voy a leer. Yo no soy muy bueno para leer en voz alta precisamente porque soy producto del sistema educativo colombiano, pero bueno, voy a hacer mi mejor intento. Aquí vamos. Bien. Colombia es un país raro, muy raro, así que para cualquier cosa que yo diga sobre mi país habrá alguien acá que le den ganas de refutarme civilizadamente, o como tenemos fama de violentos, de darme en la cabeza con un ladrillo. En lo que tal vez muchos estamos de acuerdo es en que los colombianos somos algo mediocres, un poquito vagos, ¿o no? Ya veo varios aquí alistando sus ladrillos. Sí. Yo un semestre di clases en la Universidad Javeriana, de donde me gradué, que es una universidad de las élites para las élites, y otro semestre di clases en colegios públicos en varios pobres de Bogotá. Fue una experiencia extraordinaria en la que aprendí una cosa muy bonita, que a pesar de nuestras diferencias ideológicas, de la exclusión económica a la que sometemos a la mayoría de nuestro país, hay algo que nos une: el desprecio por el conocimiento. El desdén hacia la educación no tiene diferencias socioeconómicas en Colombia. Claro, ese desdén tiene motivaciones distintas. Para unos es la falta de oportunidades, la física, hambre, y para los otros es la falta de voluntad. Se saben privilegiados y con eso se conforman. A los profesores en Colombia, con algunas excepciones, poco los respetan. Para la sociedad es una profesión de tercera categoría y por eso les pagan muy mal. Pagarle mal a los profesores es un absurdo en cualquier parte del mundo, pero sobre todo en Colombia. Los profesores en Colombia deberían tener un sueldo millonario, porque no hay nada más difícil y desalentador que educar colombianos. Y sin embargo, al menos de dientes para afuera, todos estamos de acuerdo en que la educación es la mejor herramienta para mejorar la vida humana y para tratar de mejorar sus sociedades. Pero bueno, este panel ya estaba lo suficientemente académico, más bien les voy a echar un cuento. Había una vez un rey, hace mucho tiempo, en algún país del Asia, obviamente no sé bien cuándo ni de dónde era, porque estudié en Colombia en la universidad, no me dio buenas herramientas de investigación. Bueno, el caso es que este rey recibió un favor inesperado de uno de sus súbditos, y para recompensarlo el rey le regaló una cosa espectacular: un fabuloso elefante blanco, con pezuñas enormes, una trompa prensil muy sexy, convertible, con internet ilimitado. Además barritaba sin desafinarse, como una estrella de American Idol. Por si acaso, barritar es dar barritos, dícese del sonido que producen los elefantes. Todos admiraban al dueño del elefante blanco. De ser un don nadie, pasó a tener la fama de un youtuber. Se armaban romerías en el reino para visitar al elefante blanco, tomarse fotos con él y recibir corazoncitos en Instagram. Lo que nadie sabía es que tras todo este montón de corazones y notificaciones en las redes sociales se escondía un personaje muy desesperado. El elefante hacía unos cagadones enormes que el afortunado súbdito tenía que limpiar, no ya con palas sino con bueyes, los bobcats de la época. Bañarlo le tomaba varias horas y gastaba tanta agua que su pozo estaba seco. El elefante comía tanto
que el súbdito quebró, tuvo que sacarse la comida de su boca para dársela al paquidermo. Deshacerse del elefante no era una opción. Todos esos likes, corazones, comentarios, ustedes saben, son muy adictivos. Y además no quería grabar al rey. Aquel antiguo rey asiático, como los colombianos actuales, tenía fama de violento. No sé cómo termina la historia, pero para volver al tema de esta charla, no tengo dudas de que el sistema educativo colombiano es un elefante blanco. Y antes de tirarme ladrillos, déjenme explicarme. Hemos normalizado muchas ideas sobre la educación. Por ejemplo, nos parece normal asistir a un salón de clases. Pero ¿es normal asistir a un salón de clases? ¿De verdad les parece que es normal ir por años y años a un salón donde hay pupitres que miran hacia una misma pared para que un personaje que supone que sabe cosas intente insertarle esas cosas en el cerebro a quienes asisten? Bueno, no sé, a algunos les parecerá muy normal esto, que esa es la mejor forma de aprender, pero por favor, lo que sí nos tiene que empezar a parecernos raro es la infame clase de las 7 de la mañana. ¿Les parece normal que uno tenga que levantarse de la cama con el cerebro dormido, cagar con afán y desayunar a los trancazos para llegar a un salón de clases donde todos los pupitres miran hacia un mismo lado? La clase de 7 es muy común en Colombia y yo he visto tanto sufrimiento en esa clase que he llegado a pensar que es uno de los generadores de violencia en el país. Bueno, sí, estoy exagerando, pero en todo caso la clase de 7 es rara. Es tan rara como un elefante barritando en el patio de una casa, un elefante blanco, muy blanco, tan blanco como el color del betún, que cuando era niño me tuvo que comprar mi mamá para echarle unos tenis nuevos. Esos tenis a mí me encantaban, pero en el colegio me dieron un ultimátum: o los cambio para abrir el colegio, o les echa betún blanco. El problema, tenía unas rayitas rojas, y eso de alguna manera era una falta grave de las buenas costumbres. En Colombia no se educa para la libertad, se educa para el deber ser. Yo tengo unas amigas que tienen el dinero suficiente para meter a sus hijos en el colegio que quieran, pero les he oído decir que han tenido que descartar muchos colegios porque son, entre comillas, demasiado libres. ¡Qué horror! ¿Qué será de nuestra clase privilegiada con tanta libertad? Pero sobre todo, ¿qué dirán nuestras amistades? El sistema educativo colombiano, a pesar de su mala calidad, de alguna manera genera en la gente la idea de que tener educación es un símbolo de estatus, de que se educa para ser alguien en la vida, es decir, para estar y servirle mejor a la sociedad. Y esto nos parece normal. Es normal educarse para servir a una sociedad que margina a los más pobres, que no respeta la diferencia, una sociedad que de 1985 al 2016, según cifras de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, ha producido un desplazamiento interno de casi 7 millones de personas, y quién sabe a cuántas más habrá sacado del país. No sé, yo a esa idea de que uno estudia para servirle mejor a la sociedad, yo le veo trompas y le veo orejas. A mí en el colegio nadie trató de enseñarme a ser libre o a pensar de manera crítica sobre nuestra sociedad o a intentar mejorarla. Lo que el colegio sí se esforzó por enseñarme fue la disciplina, pero la disciplina de no pensar de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La mayoría de colegios en Colombia recibe pequeños talentos y después de varios años devuelve unos talentos muy pequeños. Y aún así, algunos, a pesar de todo, quieren seguir estudiando. A los que están de buenas, sus papás les pagan la carrera, mientras algunos otros se convierten en unos héroes que aprenden a organizar su vida de tal manera que trabajan, estudian, sacan buenas notas, no los echan del trabajo, adoptan un perro y hasta les queda tiempo para tener novia. Ellos son los que logran alimentar al elefante blanco, bañarlo y limpiarle la caca todos los días y reciben justa admiración por ello. Justa, pero no significa que sea normal. ¿Les parece normal que la educación superior cueste tanto esfuerzo económico? ¿Les parece normal que haya superhéroes volando por ahí? La sociedad en general se beneficia de estos superhéroes que logran pagar su educación. ¿No será entonces que la sociedad debería hacer el esfuerzo y pagar por la educación superior de quienes quieran seguir estudiando? Según cifras del Plan de Desarrollo de este gobierno, el gobierno actual de Santos, el porcentaje de deserción en el nivel universitario está alrededor del 45% en Colombia. Las razones principales de la deserción son económicas. Los cupos en las universidades públicas son escasos y las universidades privadas son demasiado caras con respecto al promedio de ingresos de los colombianos. Por esto,
y esto es un clásico del humor colombiano, la mayoría tiene en Colombia el grado en la Universidad de la Vida. Tanto el elefante blanco como el sistema educativo son un engaño. Estos héroes que pagan su carrera tienen la idea de que van a progresar, o como se dice en colombiano, van a salir adelante. ¿A salir adelante de quién? ¿A salir adelante de dónde? Los que logran graduarse salen a sufrir la angustia de no conseguir trabajo, y luego cuando finalmente lo consiguen terminan firmando los infames contratos de prestación de servicios. Son contratos a corto plazo, sin pago de prestaciones, donde se supone que el contratista no está obligado a cumplir un horario ni a tener jefe, pero por supuesto los obligan a cumplir un horario y les imponen un jefe. Estos trabajos duran poco tiempo por lo general, así que después de graduarse de la universidad en Colombia, uno puede decir que ya es todo un provisional. Así que mientras el joven cóndor, nuestra ave simbólica, se prepara 6 meses para su majestuoso primer vuelo inicial, el joven humano colombiano toma clases por 16 años para sentarse en una oficina a cumplir un horario que no debe cumplir y a responderle a un jefe que no debería tener. El sistema educativo colombiano es tan engañoso que, según el rector de la Universidad de Antioquia, en Colombia no existe un sistema educativo, ni siquiera lo que hay son unos niveles. En Colombia estamos, sin embargo, a la última moda mundial, de la que nos advierte Marta Nussmann. Estamos quitando las humanidades y las artes, cada vez las vemos más como una pérdida de tiempo en la meta de producir seres más competitivos. Pareciera que la capacidad de pensar de manera crítica y de poder imaginar la situación del otro quita la capacidad de adaptarse a los mercados. Y así es que la educación no nos está quitando la estupidez, sino que la está volviendo más elocuente. Hay que oír los argumentos para oponerse al matrimonio igualitario de una persona educada como el procurador Alejandro Ordóñez, o los del senador Álvaro Uribe, o los de la senadora del partido que se hace llamar liberal, Vivian Morales. Pero nuestra estupidez e incapacidad para ponerse en el lugar del otro no es solo en los grandes temas, se ve en cualquier tontería ciudadana. ¿Cómo no nos vamos a rajar en educación, a pesar de que el profesor Mocus hizo muchos esfuerzos? ¿Cómo no nos vamos a rajar en educación si ni siquiera hemos aprendido a que para subirse a un bus hay que dejar bajar primero a los demás? ¿Cómo no se va a rajar en las pruebas PISA un país que cree que las direccionales significan acelere, no dejen cruzar así, hueputa? A veces me parece que los colombianos no necesitamos educación sin un trasplante de cerebro. Por más que digamos lo contrario, la educación no nos importa. Lo que nos importa es poseer un elefante blanco. Decirle a los demás, vean que yo tengo un elefante y ustedes no tienen. Y sin embargo nos preocupa mucho la educación. Pero la educación colombiana es como ese padre que no tiene ni un libro en la casa y no se preocupa por la educación sino hasta cuando sus hijos se rajan en el colegio. Buscamos el fracaso de la educación en Colombia cuando el porqué de Colombia está en el fracaso de su educación. Yo veo el vaso de la educación medio rajado. Soy pesimista, pero no tanto, profesora Sommer. Algo se debe poder hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer, mejorar la calidad y la pertinencia de la educación. Pero en realidad no creo que tengamos ni idea ni de cómo hacerlo, ni para qué lo estamos haciendo. Yo propongo que dejemos de ver esa bestia que nos metieron en la sala de la casa como algo normal. Veamos nuestro sistema educativo como el elefante blanco que es, y quizás así podamos pensar en las soluciones que no hemos visto, las que no son obvias, las propuestas más arriesgadas y creativas. Vale la pena domar a ese elefante, mejorar la educación, pero mejorarla de verdad, mejorarla más allá de lo evidente, bajaría los índices de personas en condición de uribismo, de santismo, o del que ya viene el vargallerismo, o de cualquier ismo asociado al nombre de un político. Esos ismos son toda la misma cosa, el fanatismo por la ignorancia que nos ha traído tanta violencia. Muchas gracias por escucharme, pero sobre todo muchas gracias por hacerlo sin lanzarme ninguna ladrilla.